Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En los últimos 20 años, la vida ha cambiado para los seres humanos de forma absolutamente impensable gracias a las aplicaciones de los teléfonos móviles y a nuestra dependencia de las mismas. De hecho, ya no es extraño ver a la gente hablando por la calle, mirando al teléfono o con la cabeza agachada, observando la pantalla mientras que está ahí pues esperando al autobús o al tren, ¿no? Pues prácticamente como si fuésemos zombies de la tecnología en los conciertos, en los estadios, en una situación en la que importa más la imagen que se queda en tu teléfono y que compartes en tus redes sociales, que pues prácticamente que ver la realidad con tus propios ojos. Esta es la situación que tenemos ahora mismo. Toda una revolución tecnológica la que estamos viviendo, digna del mismísimo Julio Verne, por la cantidad de posibilidades que Internet nos ofrece, en la cantidad de información que se mueve en Internet, en un marco que además pues ha sido pues muy bien aceptado, muy aceptado por la gran mayoría de la población. Claro, aunque bien es cierto que dejándonos en una deshumanización total, cada vez más evidente, por mucho que las redes sociales nos hayan puesto pues más en contacto, sobre todo a nivel amoroso, ¿no? Bien, cuantos más amigos en la red, pues menos tenemos en la vida, ¿no? Y esto, pues lo cierto es que lo vamos viendo pues cada vez más en los últimos años, y esto es algo que se prevé que vaya a ocurrir mucho más en las próximas décadas. Muy bien, estamos hablando de una dicotomía difícil de entender en un mundo nuevo que empezamos a vivir y a descubrir cierto día de septiembre de 2001. Y bueno, pues lo cierto es que hoy os voy a hablar de cómo será la vida dentro de 20 años gracias a unos estudios que está realizando la ONU y que me han parecido interesantísimos pues para hablar con vosotros. Bien, la Tierra en la que vivimos, eso sí, bueno, pues se está enfrentando, además de todo esto que os he contado al principio, pues se enfrentará a grandes desafíos al respecto del tema climático, a nivel climático. Esto es algo que pues será necesario fijar unos objetivos clarísimos que permitan a las generaciones venideras poder tener un desarrollo sostenible, y esto siempre son pues como palabras que siempre están ahí, desarrollo sostenible, pero sí que en el año 2030, a partir de esa década, pues sí que será todo esto tomado muy pero que muy en serio. Necesitaremos básicamente tener un mundo habitable lejos de la contaminación que estamos ya creando de forma incontrolada, y es realmente curioso que dentro de la institución de la ONU pues se están empezando a ver situaciones que son dignas de la serie la serie que se llama Black Mirror, de la cual pues muchas veces me he declarado súper fan aquí ante vosotros. Bien, os cuento. Se pensaba que a partir del año 2030 pues íbamos a tener súper rascacielos, con gente viviendo de forma hacinada allí, pero no. Viviremos en los mismos barrios y seguiremos yendo en autobuses y en trenes a las partes más céntricas de las ciudades. No habrá trenes de levitación magnética, de estos que se piensa que van a ser la leche ahí volando, pues no va a haber nada de esto según la ONU. Y lo cierto es que el alto precio de esa tecnología habrá hecho que los primeros intentos de desarrollar esas técnicas pues se queden en eso, en meros intentos, ¿no? En la península ibérica apenas hay algunos experimentos de esas técnicas, pero se quedarán en eso, en intentos, ¿no? Bien, el cielo, y esto es bastante curioso, se espera que sí que tengan drones de reparto y que sean estos independientes, es decir, se usarán pues de forma masiva, pues sobre todo para acabar con los incendios en las zonas forestales
bueno, pues funcionará en ese tema de los bomberos, pero eso sí, serán devastadores para el hábitat de las aves, de los pájaros, que los confundirán en sus migraciones. Esto es bastante curioso. El impacto será fortísimo, será fuerte, y de esas migraciones alteradas, pues habrá otras consecuencias derivadas, porque la ausencia de esas aves pues significará el deterioro del entorno al que iban y la ruptura de la cadena alimenticia en donde iban a entrar. Básicamente que la naturaleza no aguantará esa nueva técnica. Bastante curioso. En el ámbito digital, en esa década, aunque a mí desde luego pues me cueste creerlo, ya que, bueno, pues por comodidad pues siempre he pensado que me parecen más cómodos los teclados físicos, ¿no? Bueno, pues se prevé que todos los teclados de los ordenadores sean digitales, así como los iPads, las tabletas, ¿no? Pues también en los ordenadores. Esto puede ser una auténtica chorrada, pero la verdad es que es interesante. El cine tendrá sus horas contadas, ya que prácticamente todas las películas pues vendrán por distribución digital. Esto ya está pasando ya, lo estamos viendo. Y la mayoría de los ordenadores que se comercialicen pues vendrán con dispositivos de atención por voz, con inteligencia artificial, al que le irás diciendo qué acción quieres realizar y qué programa quieres abrir de forma inmediata. Esto pues ocurrirá en apenas 10 años, pues, y será algo fascinante el hecho de ver que nuestro ordenador sabe perfectamente quiénes somos nosotros, pues con nuestra voz, y nadie podrá replicar nuestra identidad. Muy bien, toda la población mundial tendrá un teletrabajo y no necesitará salir de su casa para ir a trabajar. Podremos hacer nuestro curro pues aquí en nuestra Kelly, en nuestra casa, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso porque esto es algo que necesitará de una legislación diferente a nivel de impuestos, a nivel de Hacienda, y por supuesto de una manera distinta de entender los sindicatos a la que tenemos ahora. Tendremos que concebir el tema de los derechos de los trabajadores de forma distinta, teniendo en cuenta que trabajaremos casi todos nosotros desde nuestra casa. Las personas que sí que tengan que estar necesariamente en la empresa, pues resulta que vivirán de forma efectiva en instalaciones proporcionadas por la propia empresa, con guarderías y centros comerciales instalados dentro de la propia corporación, e incluso se crearán canales de entretenimiento dentro de esas grandes corporaciones que nos den viviendas, y que, bueno, pues serán instalaciones que aíslen a los trabajadores muchísimo del mundo exterior. Esto reducirá pues en gran parte el tema de la contaminación dentro de las grandes ciudades, pero necesariamente pues aislará muchísimo a los seres humanos de los entornos de siempre, fomentando tanto las amistades como las parejas y las microredes sociales exclusivamente dentro de esas instalaciones. Bien, seguirá existiendo el pequeño comercio en las grandes ciudades, pero resulta que ese pequeño comercio pues comenzará a verse que también empezará a aparecer dentro de estas instalaciones que os estaba comentando, ¿no? Que también estarán allí. Bien, estaremos conectadísimos a internet, pero cuanto más conectados, como decía al principio, más aislados del mundo real, y tendrá que existir un control moral para que nuestra manera de ser, nuestra educación, o sea, se tendrá que cambiar completamente el tema de la educación desde que somos pequeños, ¿no? Para que nuestra moralidad no se vea alterada. Se espera
una especie de gran hermano digital en el que no seremos conscientes de dónde estamos a finales de esa década de 2030. Y bueno, pues es muy interesante porque más tirando hacia 2040, pues existirá una grandísima cantidad de cámaras digitales en todas las calles y bueno, pues esto pues nos acercará un poco aquí sí en el tema de, bueno, pues del del gran hermano de George Orwell, ¿no? Bien, la batalla de los seres humanos, la lucha de la ONU al respecto de los combustibles fósiles, pues será cada vez mayor y, bueno, pues todo esto se deberá a la gran cantidad de intereses económicos detrás de las grandes empresas que se ocupan de la extracción de los combustibles fósiles, según, claro, bueno, las cuales, según las legislaciones que no hayan conseguido controlar, pues tendrán que reconvertirse, esas empresas se tendrán que volver a convertir, ¿no? Tendrán que cambiar en lo que sería, pues, en compañías que proporcionen cada vez más puntos de recarga de vehículos eléctricos, los cuales ya abarcarán un 80% del total del parking de vehículos a nivel mundial. Realmente espectaculares las predicciones, como estamos viendo. Bien, a nivel medioambiental, pues se descubrirán inmensas islas de plásticos en el mar, esto ya se está viendo, ¿no? Y ello derivará en la práctica desaparición de los mismos en la vida diaria, siendo fomentados ya a mediados de la década de 2020, que ya entra, los tetrabricks de papel en todo el mundo. La concepción a nivel mundial sobre cómo fuimos capaces de utilizar los plásticos, pues será muy curiosa porque habrá cambiado totalmente. No se entenderá cómo fuimos capaces de usarlos existiendo pues el papel y el cartón y lo consideraremos pues prácticamente como un error histórico y absurdo en su totalidad, no como ahora que aún pues como que no comprendemos muy bien la magnitud del desastre ecológico que estamos provocando con el tema de los plásticos. Eso es. Los humanos del año 2030 y del año 2040 lo considerarán poco menos como algo inaceptable que jamás podrá volver a ocurrir. Bien. A nivel humano, pues el tema es aún más fuerte. El concepto de inmigración, las pateras, las personas que cruzan las vallas de las fronteras de muchos países en esa década, pues serán declarados por la ONU como refugiados climáticos, no refugiados simplemente, sino climáticos. Y el sentido de la inmigración será entendido de forma muy diferente. En primer lugar, el aumento de la inmigración hará aumentar la aparición de partidos políticos ultranacionalistas que no entenderán el problema de la inmigración de forma global en todos los países. Eso para empezar, no empatizarán y querrán que todos los recursos de su nación pues se queden para ellos, no para el que venga con hambre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues existirá un problema gravísimo en África que no podrá ser controlado y que tendrá consecuencias de inmigración en todo el mundo, tanto para Asia como para Europa, mucho más de lo que tenemos ahora. Esto es realmente interesante, ¿no? Porque resulta que principalmente el problema existirá en España. Y os voy a decir por qué. Según la percepción de la ONU, los oasis que existen en la región del Draa al sur de Marruecos ya no existirán bajo su previsión. Y claro, eso significará que no haya una barrera natural que impida el crecimiento del Sáhara. Y esa gente se tendrá que venir hacia algún lado, hacia aquí. Yo haría exactamente lo mismo. Esto es así. Pero aquí
Todo eso no se entenderá perfectamente. El tema de los refugiados climáticos pues deberá ser explicado en la política para que exista empatía entre las poblaciones, y esto es algo que a nivel histórico pues no ha existido, y los gobiernos deberán exponer lo que está ocurriendo con las inclemencias climatológicas inevitables de los países de origen de los inmigrantes, para hacer entender a los ciudadanos por qué la situación es la que es. Esto es lo que está exponiendo la ONU. Bien. España, por cierto, también se estará desertizando por el sur, a ver si lo digo bien, y tendrá que ver la sostenibilidad agrícola que exista y la degradación del suelo, además de la pobreza y los problemas de gobernabilidad que puedan derivarse en las zonas en las que vaya a asentarse todos y cada uno de los pueblos que vengan hacia España desde África. Esto ocurrirá igualmente en la frontera entre Estados Unidos y México de forma clarísima. Al respecto del paro, se verán los datos y se comprobará que en 25 años no se habrá avanzado absolutamente nada, y los datos serán exactamente los mismos que los de 2011. La creación de empleo en el sector energético, además, pues queda lejos de esa visión de ciencia ficción que podría tenerse a principios del siglo, y lo que ocurrirá es que se cerrarán las centrales nucleares y se abrirán nuevas centrales eólicas y de energía mareomotriz, aprovechando la fuerza de las mareas en un marco en el que las centrales de carbón ya no existirán por legislación, siendo eso considerado un gran logro mundial por el hecho de haber entendido el problema medioambiental entre todos los países del mundo, pues por fin, más o menos, ¿no? Bien, al parecer el entendimiento del cuidado del planeta, como vemos, es mucho mayor, pero es que además lo hará una generación que es la nuestra junto con la siguiente, y ocurrirá algo bastante interesante. La ONU entiende que la población en el año 2030 y en el año 2040 será bastante más mayor, con mayor edad que la que hay ahora mismo. Tendrá más experiencia. Bueno, pues no se sabe, pero sí que se sabe que existirá un sobreenvejecimiento en esa década que posiblemente se enfrente a un mundo que tenga muchos conflictos abiertos y armados por el tema de los recursos naturales. Las guerras serán por el petróleo, aunque esto es algo que ya va ocurriendo ahora mismo y hoy en día, ¿no? Bien, a nivel filosófico, la concepción del bien y el mal no estará tan perfectamente definida como ocurría, pues por ejemplo, con la doctrina de Kant o en el siglo XX, ¿no? Y resulta que los filósofos pues serán identificados como los blogueros o los famosos influencers, si es que lo estoy diciendo bien, de ahora, de principios de siglo, ¿no? Esto es algo que me parece bastante sorprendente. Bien, por fin se permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso es algo que la verdad es que me parece que ya estaba tardando, ¿no? En los países más liberales de algunas partes del mundo, según la previsión de la ONU, vuelvo a repetir, y se acabarán algunos debates absurdos como el de la muerte asistida, y esto será gracias al uso de redes sociales que pondrán este tipo de debates en la actualidad de una forma pues mucho más fácil. Aparecerán pues casos que pues conmoverán al público de una manera pues mucho mayor que la que pues se está viendo a día de hoy, ¿no? A mí por lo menos me parece que ese tema pues debería de hacerse legal de una forma pues inmediata. Pero bueno, en el año 2030-2040 la ONU espera y estima que esto pues se habrá conseguido hacer de forma clara. Bien, el 50% de los debates en esas décadas
de 2030 a 2040, pues tendrán un trasfondo climático a nivel político. Y existirá un gran problema, por ejemplo, con el tema de cómo evitar el parón de la corriente del Golfo. Esto es algo que también la ONU lo tiene pues como algo muy, muy importante. La sociedad se polarizará con este tema sobre los que considerarán el tema del clima como algo importantísimo y los que no. Habrá diferentes consideraciones. Se verá a la gente que defienda el echar a los inmigrantes climáticos, digámoslo así, y se les verá también como fanáticos absurdos, y se verá a gente que empatice con ellos y que también fanatizarán con ese tema. El problema climático se verá pues de una forma pues poco menos que apocalíptica. Así es como lo está exponiendo pues esta institución por parte de una civilización que es la nuestra, que bueno, pues que sí que es verdad que nos estamos cargando nuestro mundo, ¿no? Y bueno, pues las polarizaciones, los seres humanos siempre hemos sido de extremos, ¿no? Y bueno, pues esto se volverá a ver también como extremos, ¿no? Hacia un lado o hacia otro. Las manifestaciones de este tipo de asuntos pues siempre está pues como cada uno lo vea, ¿no? Según cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, pues habrá que ir viendo cómo son las siguientes previsiones para las siguientes décadas, y la verdad es que a mí estos son temas que me gustan muchísimo y que bueno, pues que he querido compartir con todos vosotros. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.